Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al Seminario Internacional El Arbitraje Internacional como escenario de la práctica profesional a la luz de la arbitrabilidad de diferencias en el comercio mundial. Agradecemos la participación en este primer día de los doctores Begoña Charro de Mendieta, Borja Pérez Puente, Claudia Fernández, Santiago Escobar, Rosario Galardi e Ignacio Belmar. Asimismo, agradecemos al doctor Jorge Luis Collantes por la coordinación para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Ignacio Belmar, que nos hará el honor de moderar el seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en España, tardes en Perú y en México. Mi nombre es Ignacio Belmar, soy abogado del Departamento de Seguro y Reaseguro en la oficina de Madrid de Berenberg y hoy tengo el placer de moderar un panel en relación con el arbitraje comercial internacional. Agradecer brevemente de nuevo a Jorge Luis Collantes, al estudio Mario Castillo Freire y a la Biblioteca del Arbitraje y muy especialmente a nuestros participantes. Como tenemos poco tiempo y ya hemos pactado las reglas anteriormente, somos todos litigadores, paso a presentaros a nuestra primera ponente. Ella es Begoña Charro de Mendieta, es asociada en el Departamento de Arbitraje y Litigación de Vincent Mason y nos va a hablar sobre el arbitraje societario y especialmente su relación en la inclusión de este tipo de cláusulas en pactos estatutarios. Begoña, cuando tú quieras. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación y bienvenidos a todos. Gracias por la invitación a este seminario. Y bueno, como el tiempo es escaso y somos varios panelistas que todos tenemos cosas interesantes que contar, voy a hacer un poco un resumen de por qué voy a hablar de este tema, del tema de la arbitrabilidad del arbitraje societario en España. Es un tema que parece sencillo a priori, pero realmente la ley de arbitraje de 60/2003, la ley de arbitraje conocida española, no preveía la inclusión de que esta materia, el arbitraje societario, fuera arbitrable. Solo se pudo incorporar hasta 2011, varios años después, se incorporó que esta materia fuera arbitrable. En realidad nos tendríamos que remontar hasta 1829, cuando el Código de Comercio Español realmente ya incluía y era obligatorio que cualquier disputa entre los socios de las sociedades tuviera que dirimirse por arbitraje. No obstante, más tarde, en 1885, eso cambia y se quita esa imposición, ¿no?, de que se tenga que resolver los conflictos por arbitraje, y posteriormente, a mediados del siglo XX, la Ley de Sociedades Anónimas pues ya dijo que puso como en duda esa validez de las cláusulas arbitrarias para resolver problemas entre los socios. Finalmente, para no entreteneros muchos con las distintas pronunciamientos del Tribunal Supremo y de las resoluciones de la Dirección General de los Notariados, ya finalmente la inclusión viene, y la mayoría de vosotros lo debéis de conocer, en el artículo 11 bis, que se introdujo en la ley de 2011. Y este artículo 11 bis, el título es arbitraje estatutario. ¿Por qué estatutario? Porque realmente lo que se pretende es que dentro de los estatutos de las sociedades se incorpore una cláusula que diga que todos los conflictos se puedan resolver por arbitraje. Es decir, no está... eso no quiere decir que se excluyan, por ejemplo, pactos parasociales, otro tipo de acuerdos. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la previsión de que sea arbitrable estos conflictos porque está previsto en los estatutos. Si está previsto en esta cláusula, artículo 11 bis, que en caso de que se incorpore, ¿no? Porque digamos, imagínate que estamos hablando de que ya está en funcionamiento una sociedad, lleva años, y la cláusula que tenía era que se dirigieran a los tribunales judiciales. La incorporación de esa modificación de que si los socios deciden que cualquier disputa vaya a arbitraje, hay una regla especial que se establece en el artículo 11 bis, en el apartado segundo, que dice que se debe acordar por mayoría de 2/3. Es una mayoría reforzada. En cambio, si es en el momento de la fundación de la sociedad, tendrá que ser de manera unánime entre todos los socios esta incorporación.
Por tanto, lo que hace esta incorporación de que sea arbitrable es, la primera regla es que habla de las sociedades de capital. Eso quiere decir que el ámbito subjetivo es sociedades anónimas, sociedades limitadas, comanditarias por acciones reguladas por la Ley de Sociedades de Capital y que tengan nacionalidad española, porque estamos hablando desde el punto de vista desde España. Y ese tipo de sociedades. Y no dice que sea excluida las sociedades cotizadas, cosa que sí hacen en Italia. En Italia excluyen que sean las sociedades cotizadas que se puedan resolver sus conflictos por arbitraje, ¿no? La segunda regla que incorpora la ley de arbitraje y que es interesante sobre este tipo de materia es que lo que hemos visto, ¿no? La mayoría reforzada para incorporar esta previsión en los estatutos. Y luego, la tercera regla sería que la impugnación de los acuerdos sociales, y que es pues, gran parte del grueso de los conflictos que suele haber entre los socios, ¿no? Eso no dice que puede ser cualquier tipo de arbitraje, sino que exige que esté administrado por una institución arbitral y que la designación de los árbitros lo haga una institución arbitral. Entonces, tiene unas particularidades el arbitraje societario distinto del resto de materias que comentarán también mis compañeros, ¿no? Como puede ser arbitraje construcción, que me consta que Claudia hablará sobre eso. Este tipo de arbitraje societario es realmente muy específico en la materia de impugnación de acuerdos. Pero ¿qué pasa? Que realmente en la práctica, y al menos esto está incorporado desde 2011, en la práctica vemos que los estatutos de la mayoría de pymes o de empresas medianas, no estamos hablando de grandes cotizadas, incluso algunas grandes, no han incorporado estos cambios en sus estatutos y muchas todavía no tienen para solucionar sus conflictos el arbitraje. Entonces nos vemos que los juzgados de lo mercantil están saturados con impugnación de acuerdos sociales y que también muchas veces la posibilidad de acumular acciones tarda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un caso en los que se solicita, hay a veces que tú impugnas en distintas juntas sucesivas varios acuerdos y quieres acumular, ¿no? Al final son las mismas partes, hay una relación jurídica y eso sería mucho más rápido y sencillo en un arbitraje que en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, pues hasta que dan traslado, hasta que estudian si acumulan o no cada juzgado, estamos hablando de que pueden pasar hasta un año. Tenemos un caso en el que llevamos más de un año esperando a que acumulen una acción de impugnación de un acuerdo social a otro juzgado a lo mercantil. Y claro, eso que supone al final para los que utilizan el arbitraje. Al final lo que supone eso es tiempo, es dinero, y es que la actividad de una sociedad esté paralizada en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que realmente conocer, que la mayoría lo conocen, este tipo de arbitraje que es posible incorporar en los estatutos y instituciones arbitrales, de hecho, regulan en sus reglamentos condiciones específicas para este tipo de arbitraje, o sea, como tanto la Corte Española de Arbitraje, como la Corte de Madrid, como el CIMA y como otras instituciones arbitrales en España, dentro de sus reglamentos tienen artículos específicos para la regulación de este tipo de arbitraje societario. Además, también os recomiendo a todos, si no lo habéis hecho, hay un informe sobre el arbitraje societario en España que lo publicó el Club Español del Arbitraje en 2013, que es bastante completo y que explica, ¿no?, un poco todas estas preguntas al arbitraje societario y cómo utilizarlo, ¿no? Y cómo también da recomendaciones. De hecho, hay una recomendación de cuál debe de ser el artículo que las sociedades pueden incorporar en sus estatutos, de cómo regular, de que se puedan resolver los conflictos mediante arbitraje estatutario. Y yo creo que es bastante útil y que hay una gran labor por las instituciones arbitrales de fomentar esto y por las cámaras de comercio, pero también creo que hay una labor que hacer con los abogados especializados en mercantil, ¿no? Porque muchas veces nosotros siempre estamos en la parte, ¿no?, ya de cuando el conflicto ya se ha producido, somos al final los litigadores, digámoslo así, y cuando aparece el problema viene a nosotros. Y yo creo que hay que adelantarse y estar en contacto también
desde el principio y explicar al cliente y hablar con compañeros de mercantil de la importancia de a lo mejor incluir desde el principio o incorporar a esta modificación de los estatutos la posibilidad de tener un arbitraje societario. No solo porque ahorramos tiempo en temas de tener una solución cuanto antes, ¿no?, de los problemas de los conflictos societarios, sino que es que además estamos permitiendo que haya una mayor agilidad dentro de una sociedad, ¿no? Porque si no estamos años paralizados en derecho de separación también, derecho de separación, valoración de las acciones. Todo eso pueden estar 3, 4, 5 años paralizados ante los juzgados mercantil y yo creo que es una solución que deben de conocer y fomentarse más. Y hasta esto yo creo que ya voy a ceder la palabra porque no sé si he llegado ya al límite, Ignacio, así que muchas gracias. Creo que estás en mute. Ay, perdón, te estaba diciendo que lo has clavado en 9:15. O sea que luego somos generosos con la segunda intervención. Pues muchísimas gracias, Begoña. Y ahí, ahora, a continuación, sobre todo siguiendo en lo que decía Begoña de la construcción, va a intervenir Claudia Fernández López Areal. Claudia es asociada en el Departamento de Arbitraje Internacional de Hogan Lovells y nos va a hablar esta tarde sobre el arbitraje en el sector de la construcción y especialmente el porqué o los motivos por los que ella piensa que hay un encaje tan bien acogido tanto por el sector legal como por la industria. Cuando quieras, Claudia. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación y también quería agradecer al estudio Mario Castillo Freire y a Jorge Luis Collantes por la invitación a participar en este panel, que está siendo un lujo con estos compañeros que me ha tocado. Como adelantabas, Ignacio, voy a hablar de arbitrajes en el sector de la construcción, ya que es uno de los sectores que más disputas tiene. Vamos, en el informe anual que emite la CCI sobre los casos que ha tenido a lo largo del año, de dónde provienen las partes, etcétera, también desvela las materias de sus arbitrajes y año tras año la construcción es uno de los sectores en los que más disputas hay y de hecho ocupan el 38% de los casos de la CCI en el último año han sido de construcción. Al igual que es un sector que elige mucho el arbitraje para sus disputas, es decir, no solo los arbitrajes están un poco acaparados por el sector de la construcción, sino que es que el propio sector de la construcción elige mucho los arbitrajes y lo que quiero explicar hoy es porque creo que es así. En primer lugar, las características que tienen estos procedimientos creo que es lo que lleva a esta elección. Por un lado, porque son materias normalmente arbitrables, así como en otros temas pueden surgir otro tipo de disputas que no acaben siendo arbitrables. Las disputas de construcción normalmente son contractuales, sobre temas privados y completamente arbitrables y no hay ningún problema con eso. Eso sí, estas disputas suelen ser siempre muy complejas o, vamos, mínimo relativamente complejas. Siempre hay temas pues muy técnicos, como pueden ser de disciplinas como la geotecnia, estructurales, arquitectónicos, que obviamente no están al alcance de cualquier persona. Luego, por otro lado, suele darse el caso también de que se vean involucrados varios países, varias jurisdicciones, varios idiomas, en muchas ocasiones el lugar en el que se está construyendo el proyecto no es el país del que proviene el contratista, no es el país del que provienen los subcontratistas, no se habla el idioma de ninguno de ellos, incluso el contrato, por ejemplo, se firma en inglés cuando el idioma local es otro. En fin, siempre suelen converger diferentes jurisdicciones, idiomas. Y por último, en muchas ocasiones son disputas que atraen mucho interés tanto público como político. Así sea por el tipo de empresas que se ven envueltas en estas disputas
o por el tipo de proyectos que muchas veces pues bueno, los partidos también emplean para sus campañas o bueno, existen muchas veces este tipo de componentes políticos. Entonces, por todas estas características, las partes se suelen ver inclinadas a elegir el arbitraje. Como comentaba, el estudio de la Queen Mary University ha desvelado que el 71% de los casos de construcción se dirimen a través de arbitrajes. También el hecho de que se empleen en este tipo de contratos de construcción muy comúnmente contratos tipo como puede ser el FIDIC o el NEC, también ha llevado a que las disputas se lleven a cabo a través de arbitraje, ya que las cláusulas que contienen estos contratos incluyen el arbitraje como medio de resolución de las disputas. Pero bueno, pasamos a ver qué ventajas presenta, por tanto, llevar este tipo de disputas a través del arbitraje. En primer lugar, y relacionado con lo que hablaba de que existan varios países involucrados, varios tipos de empresas, el arbitraje ofrece un foro neutral. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando la empresa contratante es una empresa público-privada que tiene mucha relación pues, con el país en el que se está construyendo esa obra. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si después son los tribunales de ese país los que van a decidir sobre la disputa, pues va a ser mucho más fácil que puedan decidir en contra del contratista y a favor de esta entidad. Luego existen, obviamente esto no va a pasar en España o en países con gran seguridad jurídica, pero por desgracia existen países en los que a día de hoy no existe la seguridad jurídica como para poder confiar en sus instituciones. También en relación con esto es muy importante para garantizar la ejecución. Efectivamente, hay países en los que ejecutar una sentencia de un país extranjero va a ser muy complicado y muy costoso. Y sin embargo, ejecutar un laudo, gracias al Convenio de Nueva York, va a ser más directo, sobre todo. Luego, por otro lado, también relacionado con lo que he comentado antes de la especialización del arbitraje, pues de las disputas de construcción, perdón, el arbitraje puede ofrecer una solución a esta especialización. Es decir, las partes pueden elegir un árbitro que entienda perfectamente de este tipo de disputas, que tenga experiencia en este tipo de disputas y no llegar el caso en el que te toque un juez que no ha visto nunca, pues, por ejemplo, no sé, una planta solar, una planta de ciclo combinado y que no sepa los entresijos que pueden tener este tipo de construcciones. Además, incluso el arbitraje permite la posibilidad de que se lleve a cabo un arbitraje de equidad, porque puede ser que incluso en construcción la disputa, el tema sobre el que se está discutiendo, no sea tanto legal, sino simplemente un tema muy técnico que no requiere de un árbitro que sea abogado. Por otro lado, relacionado con el tema que hablaba que atrae un gran interés público, incluso político, la confidencialidad del arbitraje es muy relevante para esto, porque, claro, en muchas ocasiones las partes no quieren que se sepa que existe una disputa. E incluso también, por ejemplo, dentro de la cadena, de la propia obra en la que existen una persona, pues existen diferentes eslabones en la cadena, y si tú estás teniendo una disputa con tu subcontratista sobre un tema que quizá pueda ser un poco delicado para la parte del eslabón que está por encima de ti, es mucho, te va a resultar muy, muy importante que esta disputa se lleve a cabo de manera confidencial y que los otros eslabones de la cadena no se enteren, para que no se empiece a generar, sobre todo si la disputa se lleva a cabo durante la construcción. Luego, por supuesto, la flexibilidad que tiene el arbitraje, y esto, por ejemplo, a mí me parece muy relevante en cuanto a el idioma de los documentos, porque tal y como comentaba, muchas veces hay un popurrí de
de idiomas en el que el idioma del contrato es uno, pero las partes se comunican en otro, pero una de las partes en los emails internos son en otro idioma y resulta que esto muchas veces es simplemente inglés y español y las dos partes del arbitraje entienden perfectamente inglés y español, y la posibilidad de poder, si el arbitraje, por ejemplo, es en idioma inglés, la posibilidad de poder presentar documentos en español en lugar de tener que traducir todos esos idiomas, todos esos documentos al inglés cuando las dos partes entienden perfectamente el español, pues me parece un gran avance que ahorra mucho tiempo, ahorra mucho coste y me parece, no, yo desde luego lo encuentro siempre muy útil. Al igual que también esta flexibilidad para los medios de prueba también es muy, muy importante. Medios de prueba, incluso presentación de documentos. O sea, como comentaba, normalmente estas disputas son muy, muy técnicas, muy complejas técnicamente e incluso se dispone de muchos documentos. Y el hecho de que, pues, por ejemplo, en unos arbitrajes, cuando realmente no es muy complejo o no hay mucha documentación, y se puede terminar antes y dejar simplemente un mes para contestar una demanda, y sin embargo en otros arbitrajes en los que hay muchísima documentación, muchísimos testigos, se pueda dejar 3, 4, 5 meses para contestar a la demanda y sea razonable, pues me parece también muy, muy importante, muy a tener en cuenta, porque desde luego, desde mi punto de vista, el hecho de que una parte acabe perdiendo una disputa por no haber tenido el tiempo suficiente para poder presentar toda su prueba, a mí desde luego no me entra en la cabeza. O, por ejemplo, las periciales, que también suelen ser muy complejas, como un análisis de retrasos, que puede ser muy complejo y puede llevar mucho tiempo en recabar toda esa información, a la vez que también necesita una persona muy especializada para que lo entienda. Entonces, pues bueno, yo creo que estas son básicamente las ventajas, o por lo menos las ventajas que yo he, he vivido del arbitraje en temas de construcción. Es verdad que nos encontramos muchas veces con los mismos desafíos que se encuentran en otras materias, como por ejemplo el alto coste que puede tener. Hay veces en las que una disputa no se acaba llevando a arbitraje por el coste que pueda tener, porque quizás sea una disputa de 200, 300.000 euros y claro, el cliente hace cuentas y dice, no me compensa reclamar esto porque si me meto en un arbitraje por este poco dinero me va a costar más el collar que el perro, como se dice. O que, por ejemplo, hay veces que la disponibilidad de los árbitros no es la que, pues bueno, la que incluso a ellos mismos les gustaría y se retrasan muchas veces los arbitrajes por ese tema, o incluso la flexibilidad puede ser un arma de doble filo, dejando a las partes que empleen toda la documentación, todos los elementos de prueba que quieran, incluso un disclosure, puede acabar haciendo que el arbitraje se retrase y que utilicen tácticas las partes para retrasarlo. Pero bueno, aún así creo que es una materia en la que el arbitraje ha dado muchísimos beneficios. Y espero no haberme pasado. Está siendo un panel muy obediente. Pues muchísimas gracias, Claudia. Y ahora la verdad es que no podemos hablar, desgraciadamente, de construcción sin en nuestro próximo arbitraje, que sería arbitraje de corrupción. Así que Borja Pérez Puente es asociado en el Departamento de Litigación y Arbitraje de Clifford Chance y nos va a hablar exactamente de eso, de arbitraje de corrupciones. Así que cuando quieras, Borja. Bien, muchísimas gracias, Ignacio. Y muchísimas gracias también al estudio Mario Castillo Freire y a José Luis Collantes por invitarme a participar en este seminario. Y gracias también a Begoña y a Claudia por sus intervenciones. A lo largo de las dos intervenciones, ambas han ido mencionando dos cosas por las cuales el arbitraje es importante, tanto en temas societarios como en temas de construcción. Por una parte, porque es posible, la materia es arbitrable, y por otra parte, porque es útil, porque el arbitraje les está dando a los clientes algo más que lo que les dan las cortes estatales, ya sea por los sobrecargados que están o por la complejidad de los temas. Y otro asunto y otra tipología de disputas, las que también se dan estos dos requisitos, es posible llevarlo al arbitraje y es útil llevarlo al arbitraje, son los arbitrajes de corrupción. Y aquí a lo que me estoy refiriendo son arbitrajes cuyo objeto
tiene por objeto un contrato que ha sido obtenido por medios corruptos, o un contrato que tiene por finalidad prácticas corruptas, o un contrato que tenía un objeto lícito, pero que ha sido cumplido por medios corruptos. Y ahí, pues, el caso típico será el de una gran multinacional que va a un país en el que tiene intención de desarrollar un proyecto, contrata a un consultor local para que le dé, digamos, cierta información de mercado. El consultor local decide, pues, sobornar a gente para obtener información confidencial o incluso para que le concedan el contrato a la empresa multinacional. Y es en ese momento en el que, cuando, por ejemplo, el consultor local solicita el pago, cuando surge una disputa y cuando la empresa se encuentra con una situación, con un riesgo de corrupción. Y aquí, a pesar de que inicialmente o hace tiempo existían dudas sobre si era posible y útil, creo que hoy en día no queda ninguna duda. Es tanto posible y arbitrable llevar esta clase de disputas, arbitraje, como tremendamente útil para las empresas. Y respecto a este primer requisito, la posibilidad, hace un momento he dicho que al principio no era tanto así. Y es que cuando empezaron a surgir toda esta clase de cosas, cuando empieza a surgir la lucha contra la corrupción, la OCDE hace su convención de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos, los árbitros no entendían que esto fuese arbitraje. En los primeros casos CCI, en el 1110 creo que era, el juez Lagergren básicamente llegó a la conclusión de que en cuanto las partes participan en actuaciones corruptas, abandonan cualquier esperanza a intentar obtener algún tipo de protección del ordenamiento jurídico. Y entonces, sobre esa base, al llegar a la conclusión de que había corrupción en ese asunto, llegó también a la conclusión de que él carecía de jurisdicción. Este era el enfoque inicial. Ahora ya se ha avanzado hacia otra posición, que comparte la mayoría, si no es la totalidad de la doctrina, que es que las disputas de arbitraje, las disputas de corrupción son arbitrables, hasta el punto de que hay autores como Yasmani Fatemi que dicen que esto es un non-issue, ya no es objeto de discusión. O sea, es importante que el árbitro se asegure de que el laudo que vaya a dictar sea ejecutable, y para eso hace falta que conozca de las alegaciones de corrupción, entre a estudiar las mismas y mire a ver si lo que le están pidiendo, si el contrato que se pide ejecutar, si los pagos que se le está solicitando que ordene, podrían estar manchados por corrupción. Y ya no solo se espera que el árbitro, digamos, conozca de ellos, sino que se espera que entre a fondo y entre bien. Porque aquí las cortes estatales están siguiendo toda una serie de una doctrina y están estableciendo toda una serie de corrientes doctrinales que vienen a decir que es necesario que los árbitros entren a conocer. De aquí el caso típico, arquetípico, fue el de Alexander Brothers contra Alstom, que se paseó primero por las cortes suizas, luego por las cortes francesas y finalmente por las cortes del Reino Unido, y todas, pues, con algunas diferencias en los acercamientos que habían hecho a la cuestión, venían a concluir que hacía falta que el árbitro hubiese conocido de las alegaciones de corrupción y las hubiese analizado en profundidad. Y tienes, después de esto, que fue ya hace un cierto tiempo, nuevas sentencias y nuevas corrientes doctrinales que van en la misma línea. Este año, por ejemplo, en marzo, las Cortes suecas hicieron un pronunciamiento similar en GE Power, y la Corte de Casación de París ya tiene una doctrina muy establecida que inició con el asunto Velocon y hace, pues, menos de un mes confirmó en el asunto Sorelec. Entonces, una vez ya para todos en la comunidad arbitral ha quedado claro que esto es arbitrable, que se puede llevar y que existe una posibilidad de llevarlo a arbitraje, entra el segundo paso, que es si deberíamos hacerlo. Si deberíamos hacerlo porque es útil para las empresas. Y aquí, mi opinión personal, y que parecen compartir cada vez más empresas, es que sí. O sea, me gustaría referir o mencionar aquí el caso de las multas que se impusieron a Airbus en enero de 2020. Como la mayoría sabréis, en enero de 2020, después de unas investigaciones tremendas, Airbus tuvo que pagar unas multas de 3.600 millones de euros al Department of Justice, los Estados Unidos, al Serious Fraud Office en Reino Unido y al Parquet National Financier en Francia, no porque hubiese participado en conductas corruptas, sino porque no había conseguido evitar suficientemente la corrupción. Entonces, cuando se establece este nivel o este estándar de diligencia para las empresas ya no pueden adoptar una posición pasiva de la que simplemente tienen que evitar participar en asuntos corruptos. Tienen que dar un paso más y tienen que acudir a mecanismos que les permitan gestionar riesgos de compliance. Asegurarse de que, aunque contraten, por ejemplo, un agente local, puedan vigilar a ese agente local y puedan
reaccionar a tiempo si tienen sospechas, no pruebas directas, sino meramente sospechas de que ese agente podría estar participando en conductas corruptas. Y aquí es donde las cláusulas arbitrales son un mecanismo de defensa estupendo. O sea, en la comunidad arbitral ya hay una metodología que permite a las empresas defenderse ante sospechas de corrupción y que permite también a los posibles agentes y a las contrapartes defenderse en el caso de que esas sospechas estén infundadas. Entonces, el arbitraje provee a las empresas un mecanismo para parar el status quo, evitar tener que hacer pagos que sospechen que puedan ser corruptos, evitar tener que hacer pagos que puedan dar lugar a investigaciones en las cuales, aunque ellos no hayan participado en asuntos corruptos, vayan a acabar llevándose la multa, y que en el arbitraje se solucione ante un árbitro, ante un experto, con unos procesos y unas metodologías que ya están perfectamente testadas, si en efecto el contrato que está siendo objeto de disputa, si el pago que se está pidiendo está manchado o no por corrupción. Y unas grandes ventajas adicionales de acudir al arbitraje, que además también ha mencionado Claudia, es la confidencialidad. O sea, en el caso de que haya una mera sospecha de corrupción y haga falta acudir a un proceso más robusto para comprobar si hay corrupción o no, es mucho mejor acudir a un sistema confidencial donde no se va a comunicar inmediatamente todo a la prensa, donde no va a haber una repercusión mediática, donde no se va a decir esta empresa está siendo investigada por corrupción o tiene una disputa por corrupción, sino que puedas ir a un sitio, digamos, más discreto para tener, digamos, esta pelea. Y luego ya, finalmente, considero que siendo posible este arbitraje de corrupción, siendo útil para las empresas, los abogados tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener un papel especialmente preponderante. Tenemos que formarnos de cara a ser capaces de reaccionar cuando nos encontramos con una situación de estas. La metodología que existe hoy en día en el mundo arbitral, o más estandarizada, es la de las llamadas red flags o banderas rojas, que básicamente van a permitir a la parte que tiene sospechas de corrupción pues, hacer referencia a meras pruebas circunstanciales o indicios de que existe este riesgo de compliance, para que no que se produzca una inversión de carga a la prueba, pero para que sí que se invite a la parte, digamos, que podría haber participado en asuntos irregulares, a que aporte la prueba, exhiba sus libros, y exhiba pues, reportes de actividad, en general sea capaz de desmentir esos indicios de que existe un riesgo de corrupción. De tal manera que si es incapaz, entre la prueba circunstancial que pueda haber de corrupción, las inferencias negativas que se puedan adoptar de la incapacidad o la falta de voluntad de la parte contraria de rebatir estas banderas rojas, podamos llegar a una prueba suficiente de que existe corrupción en ese asunto. Para que así, en ese momento ya, sea el árbitro el que meramente desde la perspectiva civil emite una declaración de que los pagos no se pueden realizar o el contrato o es nulo, generalmente en los sistemas continentales, o no es enforceable o ejecutable en los sistemas de common law. Entonces, para cerrar, simplemente quiero insistir en la importancia de recomendar la utilización de las cláusulas arbitrales y de acudir al arbitraje, ya no solo con mecanismos de resolución de disputas, sino también de gestión de riesgos, de corrupción o de compliance, cuando se van a hacer negocios en países donde bueno, quizás haya menos garantías o mayores riesgos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Borja. Pues con estas tres intervenciones cruzamos el charco y nos vamos a México. Va a intervenir Santiago Escobar Magaña, que es asociado senior del bufete Asali, y nos va a hablar del arbitraje en contratos marco entre empresas transnacionales. Así que, cuando quiera, Santiago. Muchas gracias, Ignacio, por la palabra. Antes que nada, agradezco al doctor Collantes, así como al estudio Mario Castillo Freire, la Biblioteca de Arbitraje, por la invitación, y es un gusto compartir el panel con los demás panelistas. El tema que yo quería tocar es cómo la inclusión de cláusulas arbitrales en contratos marco por parte generalmente de empresas transnacionales ha fomentado y expandido la práctica arbitral en México y ha a su vez permitido que un mayor número de profesionistas se vean involucrados en el arbitraje y lo puedan adoptar como un escenario de práctica profesional. Como un punto aclaratorio, entiendo y entendemos creo que todos perfectamente que
en ciertos países, ciertas jurisdicciones, la inclusión de cláusulas arbitrales en contratos de adhesión o contratos marco entre proveedores y consumidores, generalmente estos identificados como una persona física, pudiera acarrear algún problema de validez. Entonces yo no parto de un escenario como este, que entendería que pudiera ser problemático, ¿no? El escenario que yo quiero tratar es la contratación generalmente entre empresas que son sofisticadas, pero que aún así la contratación se establece a través de un contrato tipo que es elaborado generalmente por una que tiene como pues, práctica corporativa únicamente contratar con base en sus condiciones generales de contratación y que la otra empresa, generalmente igual sofisticada, acepta, ¿no? En este caso, como yo lo veo, no hay temas de validez de la cláusula arbitral, ya sea porque en ciertas jurisdicciones no se considera como un consumidor a una empresa sofisticada, o porque, en mi opinión, como lo que sucede en México, aun cuando pudiera considerarse que una empresa sofisticada seguiría siendo un consumidor, no hay fundamento legal claro para cuestionar la validez de una cláusula arbitral, ¿no? Entonces, mi planteamiento principal es que la inclusión de cláusulas arbitrales en este tipo de contratos permiten que empresas y luego a su vez profesionistas que ordinariamente no hubieran tenido un acercamiento con el arbitraje a raíz de la contratación con estas empresas que como práctica corporativa sí incluyen este tipo de cláusulas, hagan que estas empresas que aceptan la contratación a través de condiciones generales se vean involucrados ahora expuestos en un arbitraje y lo puedan adoptar como un escenario de práctica, ¿no? Y me gustaría ilustrar esta situación a través de dos ejemplos que por lo menos he visto en el caso de México, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Son un poquito ejemplos de la vida profesional donde hemos visto que ha sucedido en este tipo de contratos, ¿no? Un primer ejemplo es un caso donde una empresa mexicana especializada en la producción de carne contrató por la adquisición de un equipo sofisticado o especializado de producción de alimentos con una compañía basada en Holanda, ¿no? Ahí, generalmente, por lo que hemos visto, por lo menos en México, aun cuando son empresas grandes y sofisticadas, muchas veces sus preocupaciones al momento de la celebración de los contratos, pues tienen que ver más con los temas comerciales, ¿no? Que si el precio, los tiempos de entrega, la calidad del producto que están adquiriendo o las garantías, ¿no? Y por lo menos, repito, en México no se presta tanta atención, o hay varias empresas, aún siendo importantes, todavía no prestan tanta atención a los temas de jurisdicción, ¿no? Y están acostumbrados a que pues siempre se recurren, en su caso de conflicto, pues a los tribunales mexicanos, ¿no? En este caso que platico, las condiciones generales de venta de la empresa holandesa eran como un requerimiento para la contratación y preveían una cláusula arbitral, ¿no? En ese momento, y lo que nos platicó que fue nuestro cliente en un momento posterior, fue que pues no habían puesto ni siquiera atención en la cláusula arbitral, pues pensando que obviamente lo que quería la empresa era desarrollar el negocio, ¿no? No les importaba tanto el tema de la jurisdicción, ellos querían adquirir el equipo y cerrar rápido la contratación, ¿no? Enfocándose en los temas comerciales. Años después sucedió controversia, la empresa mexicana tuvo ciertas quejas con la calidad de los equipos que había adquirido pues, a un precio pues, millonario y surgió la necesidad o la intención de demandar, ¿no? Normalmente la empresa mexicana estaba acostumbrada pues, a recurrir sus conflictos en los juzgados mexicanos y pues el área jurídica vio con cierta preocupación y poca familiaridad el hecho de que en las condiciones generales de contratación habían pactado, sin que ellos ni siquiera lo hubieran notado, no le hubieran dado la importancia, pues que las diferencias se resolverían a través de un arbitraje en inglés, ¿no? Regulado en este caso por el CISG, la Convención Internacional sobre la Compraventa de Mercaderías, y con sede en Nueva York, ¿no? Entonces era pues, un escenario que a nuestro cliente le preocupaba mucho, pues porque era algo completamente diverso a lo que ellos tenían acostumbrados, ¿no? Y sucedió que, bueno, buscaron al despacho de un trabajo, llevamos el arbitraje, fue, como han dicho, pues creo que todos los panelistas anteriormente, un tema muy técnico, varias periciales, que es en tema de metalurgia, que es en tema de
sanidad de alimentos, o sea, temas pues son especializados, hubo varios testigos, como decía Claudio, especialmente había necesidad de poner muchos documentos, traducciones, y son temas que en un juzgado, por lo menos en México, hubieran sido realmente pues difíciles de ventilar, pues por los formalismos, ¿no? Hubieran, en lugar, por ejemplo, repitiendo lo que decía Claudia, en lugar de pedir, como suena un arbitraje, por lo menos una o ninguna traducción, o en este caso sí había traducción, pero por lo menos de una parte, de la parte relevante de los documentos, en un juzgado mexicano hubiera tenido que ser pues de todo el documento completo, ¿no? Teniendo pues un aumento obviamente de la complejidad, en los costos, y en general pues una peor experiencia pues para que cada parte pudiera presentar su caso, ¿no? Entonces, bueno, que se lleva el arbitraje, al final se llega a un acuerdo donde por lo menos nuestro cliente pues salió contento, ¿no? Y sí se dio cuenta que una controversia como la que habían tenido, pues hubiera sido muy difícil de llevar exitosamente en un juzgado mexicano, pues precisamente por el estilo pues acartonado que hay, ¿no? Y las desventajas que tiene normalmente un juzgado en el arbitraje, pues por temas de sobre saturamiento y su carga laboral, ¿no? Pero bueno, salen muy contentos del arbitraje, tienen una buena impresión del arbitraje como un medio de resolución de controversias, y ahora esta empresa nos ha comunicado que ha empezado ellos, a decisión propia, incluir cláusulas arbitrales en contratos que ha celebrado a futuro, ¿no? Entonces, un poquito, la idea es que ordinariamente, por lo menos el equipo jurídico, ¿no? De esta empresa, que normalmente no tendría nada que ver con temas arbitrales, ahora ya a raíz de una buena experiencia que surgió, pues, por la contratación de cláusulas generales de contratación de otra empresa, ya tiene familiaridad con los temas arbitrales y lo puede desarrollar como un área de práctica. En lo personal hemos visto un patrón, actualmente igual estamos buscando, bueno, llevando un caso similar que surge igual de una empresa de tecnología mexicana que contrata con una empresa de telecomunicaciones china, igual a través de un contrato marco que tiene una cláusula arbitral. Y normalmente se repite la historia, ¿no? La empresa pues quería cerrar el trato, adquirir los equipos que estaba comprando, sin mucha discusión sobre el tema de la jurisdicción, y pues esperamos que el resultado positivo se repita, ¿no? Y también esto del tema de las cláusulas arbitrales en contratos marco se ha desarrollado también en México en el ámbito público. En México, empresas estatales como Pemex y CFE, que son las empresas productivas del Estado mexicano que se encargan de la explotación de los recursos energéticos, principalmente pues, petróleo y electricidad respectivamente, tienen la práctica de incluir cláusulas arbitrales en sus contratos tipo. Esta práctica generalmente surge de lo que antes era la reticencia de las empresas, principalmente extranjeras, de contratar con entidades del Estado mexicano si no tenían una cláusula arbitral en sus contratos, ¿no? Y ahora el escenario que existe es que para satisfacer las demandas o exigencias de los consumidores, de los clientes, de las empresas extranjeras, ahora Pemex y CFE incluyen en muchos de sus contratos marco para desarrollo de proyectos de energéticos y de infraestructura, incluyen cláusulas arbitrales, ¿no? Entonces, en ese sentido, aun cuando posiblemente Pemex o CFE preferirían tener cláusulas de jurisdicción, lo que ya tienen y pues no pueden cambiar por temas administrativos son cláusulas arbitrales, ¿no? Y pues por las políticas del Estado mexicano actuales, hay ya un gran número de arbitrajes que involucran a CFE y Pemex. Esto, en mi consideración, ha permitido ya un crecimiento por ejemplo, en el número de despachos que se ven involucrados en la tramitación de estos arbitrajes. Hace unos años podría decir que 5 o 6 despachos acababan pues, prácticamente toda la práctica arbitral en México, y ahora son bastantes más, ¿no? Entonces creo que tiene un componente muy esencial el hecho de que Pemex y CFE tengan cláusulas arbitrales en sus contratos. En lo personal, mi primera experiencia importante con arbitraje surge de un escenario como este, la es un poquito la misma. Quienes al final fueron nuestros clientes celebraron el proyecto con CFE, preocupados pues por los temas comerciales, ¿no? Que si precio, tiempos, etcétera, ¿no? Pero con muy poca atención en el tema de la cláusula arbitral. Al final del día se llevó el arbitraje exitosamente, y la empresa que fue nuestro cliente, que pues no tenía antes familiaridad con el arbitraje, ahora ya lo tiene, ¿no? Y en el caso personal, pues yo antes de eso era un abogado que no tenía tanto contacto con los temas arbitrales, a pesar de estar involucrado en temas de solución de controversias, y a partir de la inclusión de este tipo de cláusulas arbitrales en contratos marco, ha permitido el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, en mi consideración y para concluir, los ejemplos anteriores ilustran que el hecho de que ciertas empresas transnacionales incluyan
cláusulas arbitrales en sus contratos modelo, fomenta la práctica del arbitraje y aumenta el número de personas que pueden adoptarlo como un escenario de práctica profesional. Y eso creo que les agradezco a todos. Pues muchísimas gracias, Santiago. Y ahora, por último, para cerrar esta primera ronda, va a intervenir Rosario Galardi. Rosario es asociada en el Departamento Internacional de Freshfields en su oficina de Washington. Así que hoy nos va a hablar de arbitraje internacional como medio de resolución de disputas en el espacio. Así que cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción, y a Jorge Luis y al estudio Mario Castillo Freire Abogados por la invitación, y a mis colegas por sus muy interesantes exposiciones. Pasamos de los contratos internacionales a la resolución de disputas en el espacio. Y la verdad que es un tema que les puede parecer muy novedoso, pero como les comentaré en breve, no es nada nuevo. Y lo cierto es que el uso del arbitraje internacional, tanto comercial como de inversión, puede ser una muy buena herramienta y es una buena herramienta para la resolución de disputas relacionadas con el uso del espacio. Lo cierto es que los estados y las empresas consideran cada vez más el espacio no solo como una fuente de investigación científica, sino también como una importante fuente de ingresos, ¿no? Habrán visto hace unas pocas semanas, no sé si lo vieron, quizás no todos son tan fanáticos de noticias aeroespaciales como yo, pero hace pocas semanas SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó por cuarta vez su lanzadera o cohete espacial Falcon 9 con una misión de seguridad nacional, bajo justamente un programa de los Estados Unidos que busca tener más acceso al espacio. Esto es un ejemplo de cómo no solo los estados, sino también los actores privados están cada vez más interesados en acceder al espacio, como dije, no solo por una cuestión de soberanía, sino también porque es un negocio redituable. A medida que aumenta el número de objetos que se lanzan al espacio, es muy probable que aumente el número de litigios y de controversias que pueden surgir relacionadas con el uso del espacio. Pero como les dije, eso no es ninguna novedad. Por dar dos ejemplos de casos de arbitraje de inversión, es decir, reclamos que trajo un inversor internacional bajo tratados de inversión, vamos a empezar con el primero, que es CC Devas contra India. En este caso surgió a raíz de la rescisión de un acuerdo del 2005 de licencias de radiodifusión por satélite entre Devas, la compañía, y una entidad estatal de India, Antrix Corporation Limited. Lo cierto es que Antrix rescindió el contrato alegando intereses de seguridad nacional, porque supuestamente India debía reservar cierto espacio dentro del espectro satelital para fines militares. Y eso perjudicó a Devas, el inversor. Entonces Devas trajo un reclamo contra India bajo el TBI Mauricio India. El tribunal consideró que la rescisión del contrato había sido un ejercicio legítimo de las facultades soberanas de India, porque tenía un fin de seguridad nacional, y por ende redujo la compensación de daños por el incumplimiento bajo el Tratado Mauricio India. Un ejemplo muy similar es el caso Eutelsat contra México. En ese caso también había una empresa satelital, Eutelsat compró una empresa satelital mexicana, y por la compra quedó sujeta a un requisito que tenía México, que debía reservar cierta capacidad en el espectro satelital para uso gubernamental. También Eutelsat argumentó que esto lo ponía en desventaja porque sus rivales no tenían este requisito de tener que reservar capacidad, y presentó una demanda bajo el TBI Francia-México, alegando ciertos incumplimientos bajo el Tratado de Inversión. Como se imaginarán, en este caso el tribunal también laudó a favor del inversor, porque se consideró que el Estado estaba ejerciendo facultades soberanas y estaba regulando en una materia de seguridad. Al igual que estos casos, puede haber muchas otras disputas relacionadas con el espacio, y en particular con el uso de licencias. Lo cierto es que muchos estados, la mayoría de los estados regulan, tienen un marco regulatorio para el otorgamiento de licencias espaciales. Por ende, a medida que aumente la actividad de privados, pueden seguir habiendo disputas relacionadas con el uso de licencias aeroespaciales, que
probablemente en este contexto den lugar a reclamos de arbitraje e inversión, ¿no? Otros ejemplos de desarrollos recientes en materia aeroespacial, 2021, por ejemplo en 2021 la Estación Espacial de China tuvo que realizar ciertas maniobras de emergencia para evitar un choque con un satélite de SpaceX. También en el 2021 la Estación Espacial Internacional tuvo que tomar medidas de emergencia para evitar que cierta basura espacial que creó Rusia cuando probó un sistema de misiles antisatélites chocara contra la estación. Entonces, como ven, las disputas, digamos, están ahí a flor de piel, y la pregunta que nos hacemos es si el arbitraje internacional puede ser un método idóneo para resolver estas controversias. Antes de explicar por qué el arbitraje internacional sería un método idóneo, me gustaría hacer una breve mención de cuál es el marco regulatorio que aplica al uso del espacio, ¿no? Cuáles son los instrumentos que aplican en el fondo de estas controversias. El instrumento marco, del cual seguramente escucharon hablar, es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, bastante desactualizado, que regula la utilización del espacio y los anima a los estados a desarrollar regímenes de licencia para autorizar y supervisar el lanzamiento de objetos al espacio. Para dar un poco de contexto y vean el fin limitado que tiene el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, esto surge a raíz de cierta disputa en la Guerra Fría entre Occidente y Unión Soviética. En 1957 la Unión Soviética lanza su primer satélite, obviamente al año siguiente Estados Unidos lanza su primer satélite también, y entonces al finales de la década del 50, de 1950 y al principio de 1960, en el contexto de la Guerra Fría, Occidente y Unión Soviética dicen, bueno, tenemos que negociar un tratado para regular el uso del espacio, porque esto si no puede dar lugar a muchísimos problemas a nivel internacional, y están más preocupados por el uso del espacio para cuestiones bélicas, ¿no? Entonces, la Asamblea General de la ONU sacó una resolución, y luego los estados pusieron más presión para que esta resolución se volviera un tratado, y así surgió el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que lo que busca es regular el uso que los estados hacen del espacio ultraterrestre, ¿no? En una medida bastante, se quiere decir, macro y no tan en detalle, sino más como para prevenir que los estados usen el espacio para un fin bélico. El tratado prohíbe a los estados que reclamen soberanía sobre recursos en el espacio, pero no dice nada sobre la propiedad de los privados sobre recursos espaciales. Y esto obviamente generó un problema porque, como sabrán, muchos privados ahora están utilizando el espacio y tienen interés en extraer recursos del espacio. Entonces, ¿cómo han resuelto esto algunos estados? Como Estados Unidos, Luxemburgo y Emiratos Árabes, promulgaron leyes nacionales que reconocen derechos a sus privados sobre recursos espaciales. Esto dio lugar a amplias críticas, porque obviamente que cada estado regula esto de manera diferente, y ha llevado a que un grupo de interesados presenten una carta ante Naciones Unidas para que justamente los estados se sienten a negociar un proceso multilateral para regular la exploración de los recursos espaciales de manera consistente y que no quede a discreción de cada estado. Entonces, además del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, las empresas privadas tienen la posibilidad de recurrir al convenio de responsabilidad, que justamente amplía la responsabilidad que crea el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, pero para poder verse protegidas bajo este convenio, las empresas tendrían que buscar protección diplomática. Por ejemplo, en el caso de haber una colisión entre un satélite que se lanzó desde el Reino Unido y otro que se lanzó desde Estados Unidos, el inversor de la empresa del Reino Unido podría traer un reclamo pidiéndole protección diplomática al Reino Unido, pero esto es un proceso muy engorroso, como sabrán, y la verdad que el resultado generalmente es incierto, y el privado está medio a merced de la decisión soberana del Estado. Otro tipo de disputas que pueden surgir son disputas entre privados, ¿no? Y lo cierto es que para las controversias entre privados ya hay instituciones y normas arbitrales que pueden regir y que pueden aplicar para un arbitraje internacional. Por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje publicó el Reglamento de Arbitraje de Controversias relacionadas con las actividades en el espacio ultraterrestre.
que está específicamente dirigido al uso del espacio. Emiratos Árabes creó un tribunal espacial. Verán que hay instituciones de arbitraje, hay instituciones, digamos, con fin académico que investigan el uso del arbitraje para resolver disputas relacionadas con el espacio. En diciembre de 2021, recientemente, la primera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas creó un grupo de trabajo para desarrollar normas, reglas y principios de comportamiento responsable en el espacio. Se espera que estos instrumentos dispongan también de un método de solución de disputas. Entonces, como verán, hay un sinnúmero de disputas que podrían surgir, hay un marco legal que puede aplicar al fondo, que está un poco desactualizado, pero que se está desarrollando, y hay reglas arbitrales que ya están, que podrían aplicarse. Ahora, yendo ya sobre el final, ¿por qué el arbitraje internacional es un método idóneo para resolver este tipo de conflictos? Porque me estoy quedando sin tiempo. En el caso del arbitraje comercial, cada vez hay más privados que buscan explorar y explotar el espacio. Muchos de los contratos que tienen estas empresas ya incluyen en la cláusula de solución de controversias arbitraje. Y en el caso de los arbitrajes bajo tratados de inversión, los estados cada vez tienen más interés en el espacio, y eso lleva a que puedan generarse más disputas entre inversores privados y el Estado, porque las dos partes tienen un interés bastante sustancial en el uso de los recursos que están en el espacio. Y es muy probable que siga habiendo reclamos bajo tratados de inversión, como los que les comenté previamente en el caso de India y contra México. ¿Por qué entonces el arbitraje internacional? Uno, es muy probable que los litigios, las controversias que tengan que ver con el uso del espacio se produzcan entre partes internacionales, porque en este sector es un sector muy internacional donde invierten empresas de distintos orígenes y donde los estados invierten mucho en el desarrollo. Entonces, el arbitraje internacional se vuelve bastante atractivo. Se necesitan conocimientos científicos y habilidades específicas de la industria espacial. Uno necesita llamar expertos en la industria. El arbitraje, las instituciones de arbitraje pueden brindar esto. Ahora, en el caso donde quizás ya no sería tan adecuado el uso del arbitraje, son en los ejemplos que les conté como casos de maniobras de evasión forzada y colisiones, donde las partes ya no son contrapartes contractuales, sino que son estados, digamos, que probablemente van a continuar resolviendo esas disputas como lo vienen haciendo a través del derecho internacional y de tribunales como la Corte Internacional de Justicia. En ese caso, el arbitraje quizás no es el método más idóneo, pero para disputas entre privados parece ser la solución adecuada para resolver este tipo de controversias. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Pues ahora, como en las campañas electorales tradicionales, 2 minutos, 3 minutos de oro. Empezamos por Begoña, si queréis apuntar algo, si queréis hacer alguna reflexión, os escuchamos. Bueno, la verdad que yo creo que todos hemos aprendido hoy algo, porque yo estoy impresionada con las materias tan distintas que hemos tratado y que han tratado los otros panelistas, porque vamos, creo que ha sido sumamente interesante, ¿no? Y cosas que a lo mejor en mi caso desconocía, y creo que siempre es bueno este tipo de foros para aprender de otros compañeros. Yo solo quería hacer algún apunte adicional. Es verdad que me he centrado mucho en el artículo 11 bis sobre el arbitraje estatutario, pero también quería complementar y decir qué ha hecho el legislador al reformar la ley de arbitraje y al incorporar, ¿no?, la arbitrabilidad del arbitraje estatutario. También le ha dado al laudo que anula estos acuerdos que puedan surgir por un tipo de impugnación de un acuerdo social, le ha dado pues, el carácter igual que una sentencia judicial firme, porque lo que dice el artículo 11 ter es que que el laudo que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el registro mercantil. Entonces, al final también lo que está permitiendo este artículo y esta previsión es que directamente un acuerdo impugnado que estuviera inscrito en el registro mercantil, el laudo puede determinar directamente la cancelación de su inscripción, así como de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ello. Yo creo que esto goza del mismo tratamiento que las sentencias judiciales y es positivo, ¿no? Es un dato más positivo de por qué es importante acudir a este tipo de arbitraje estatutario para las empresas. Y ya que estamos en un ámbito internacional,
Hablando el otro día con mi compañera Francisca Seara del despacho Armesto, ella me comentaba que el tema del arbitraje estatutario cambia de distintas, dependiendo de qué jurisdicción, ¿no? En arbitraje estatutario está bastante desarrollado en Brasil, pero en Portugal llevan años tratando este tema y intentando ver de cómo regularizarlo y de cómo regular esta materia, pero todavía no se ha plasmado esta inclusión. Luego, por ejemplo, partiendo de eso, ¿no?, de los vecinos que tenemos, me comentó también que el 1 de enero del año que viene ya va a haber una inclusión en Suiza, en el Código de Obligaciones se va a permitir y hay una inclusión sobre la posibilidad de incorporar una cláusula arbitral para resolver conflictos entre los socios, que se incorpore esa cláusula ya a los estatutos. Y esto lo que demuestra es que hay distintos foros, un interés, ¿no?, de fomentar la inclusión de las cláusulas arbitrales en los estatutos de las empresas, de las sociedades, de las distintas sociedades. Y también he visto que, bueno, que mañana también hay un evento que organiza el Club del Español del Arbitraje del capítulo de Ecuador y van a tratar sobre hay una hiperregulación o no en materia de arbitrariedad de arbitraje estatutario, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, saber si otros de los panelistas, quizás en la jurisdicción de México o en otras jurisdicciones, han tenido casos o saben si hay una regulación o no sobre el arbitraje estatutario, ¿no?, específicamente. Y bueno, esa es mi pequeña aportación en el tiempo que me queda, porque creo que el resto también tendrá más observaciones que hacer. Muchas gracias, Ignacio. Nada, muy interesante. Y si te parece, con el permiso de Claudia, Santiago, si quieres coger el guante de Begoña, si quieres hacer alguna aclaración, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Ignacio. En relación con lo que decía Begoña, mi impresión es que el arbitraje estatutario o incluso podría decir el arbitraje corporativo en México no es tan común como en otro tipo de jurisdicciones. Por ejemplo, no considero que sea muy común la práctica, por ejemplo, de M&A arbitration, que en otros países es ya muy desarrollada. Aquí en México, mi impresión personal es que no. Igualmente diría lo mismo para el tema de los estatutos. La práctica, muchas veces, yo creo que fomentada por... en México muchas compañías se constituyen a través de notarios públicos, ¿no? Es una de las prácticas que tienen y son, pues vienen el machote, ¿no?, que viene desde varios años, ¿no? Y donde siempre el tema de los estatutarios traen pues una cláusula inserta de jurisdicción estatal. Y un poquito lo mismo que yo decía hace rato, en el momento pues, que alguien constituye una sociedad, dependiendo obviamente del tipo de empresa, pero una empresa pues mediana, ¿no? No hay tanto tema o preocupación en el tema de la resolución de controversias, ¿no? Obviamente los temas más son votaciones, derechos de minorías, etcétera, ¿no? Pero salvo empresas grandes que tienen áreas jurídicas departamentos jurídicos sofisticados, pues no veo que sea uno de los principales preocupaciones, ¿no?, de las personas que van a constituir sociedades o a desarrollar pues, proyectos corporativos. En México creería que el arbitraje se enfoca más en temas sobre todo de energía y construcción, un poquito como también se apuntaba anteriormente, es donde mayormente está enfocado el arbitraje, ¿no? Y como una pues, reflexión adicional en conjunto a lo que han dicho los demás panelistas en sus muy interesantes intervenciones, es que creo que un común denominador de las intervenciones que todos hemos tenido es que el arbitraje ofrece, la verdad, muchas ventajas en ciertos contextos particularizados. Creo que cada quien podría decir que en los temas que trataron, pues el arbitraje es un mecanismo superior de resolución de controversias por cuestiones particulares. Y pues la idea es esperar que este crecimiento, esta idea, pues siga siendo compartida y difundida, pues para que un mayor número de empresas vean la conveniencia o incluso a veces yo diría la necesidad de insertar cláusulas arbitrales en sus contratos, ya sea para temas corporativos, energéticos, de corrupción, para evitar corrupción, en fin, ¿no? Para muchas de las cosas que hemos tocado y sería un poquito mi reflexión final. Muchísimas gracias. Claudia, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres apuntar alguna reflexión? Pues no, yo creo que es un poco secundar lo que estaba diciendo Santiago, que
Me ha agradado mucho escuchar cómo todos hemos hablado un poco de las ventajas que tiene el arbitraje, porque bueno, yo creo que todos habéis visto que soy una gran defensora del arbitraje para cualquier tipo de materia. Me ha parecido súper interesante escuchar temas tan diversos como hemos tenido en este panel. Y también me ha gustado mucho escuchar lo que ha comentado Santiago sobre grandes empresas estatales mexicanas que están imponiendo cláusulas arbitrales. Eso me parece que es, obviamente, vamos, en Perú también está ocurriendo mucho. Creo que es una de las cosas que más puede impulsar el arbitraje, que realmente desde los estados se promueva más y nos dejemos de procedimientos tan estrictos y tan anticuados como tenemos. Así que con esto cierro mi intervención. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Con el permiso de Borja, saltamos, si te parece, a Rosario, porque hacías mención a los incentivos estatales de la inclusión, en la inclusión de las cláusulas arbitrales en un sector como el espacio, en el que también hay inmunidades diplomáticas, hay tratados. ¿Cómo ves ese guante que te lanzan? ¿Crees que se va a extender por parte de los estados o crees que no? Muy buen punto, Ignacio. Creo que los estados van a estar bastante reticentes de incluir arbitrajes en los contratos y van a preferir continuar resolviendo cualquier disputa que surja bajo derecho internacional y bajo los ámbitos de protección diplomática. Y esto por ahí me lleva a un punto adicional que querría hacer, que es, para resolver este tipo de disputas, si funcionaría mejor tener un tribunal arbitral, ya sea ad hoc o institucional, que aplique obviamente el marco de fondo que les acabo de mencionar, o el contrato en el caso de un arbitraje comercial, o tener un organismo que resuelva disputas de carácter permanente, que tenga una serie de jueces o árbitros de carácter permanente que puedan resolver este tipo de disputas. Un interrogante con el que los querría dejar, me parece que dependiendo del tipo de controversia, si es una controversia puramente entre privados, contractual, el arbitraje va a seguir siendo un método idóneo, pero me parece que los estados podrían estar interesados en tener un organismo más permanente que resuelva este tipo de disputas bajo derecho internacional. Pues la verdad es que es muy interesante. Borja, te toca cerrar a ti. Una nota optimista. Muchas gracias. Aunque lo cierto está en que para cerrar voy a lanzarle otra pregunta a Santiago y le voy a ceder el poco tiempo que me pudiese quedar. Y es que me ha parecido muy interesante esto que ha venido explicando Santiago sobre cómo hay un crecimiento del escenario arbitral en México. Y la duda que te quería preguntar es si la preferencia de las empresas mexicanas en este crecimiento que está habiendo es acudir a cortes nacionales o a cortes internacionales, y si hay algún tipo de preferencia de sede. En el caso de que haya cortes nacionales, si hay alguna que esté ganando un particular protagonismo en esta nueva ola arbitral. Muchas gracias. Bueno, me adelanto, Ignacio, pero bueno, muchas gracias, Borja, por la pregunta. Yo diría que sobre todo las empresas que están trabajando en los sectores energético y de construcción, en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto, pues hidroeléctrico, eólico, termoeléctrico, o sea, mucho tipo de este tipo de proyectos, sí tienen una marcada preferencia por la cláusula arbitral, porque pues muchas veces su contrato es pues con una empresa estatal, ¿no? Y obviamente pues por temas de parcialidad, muchas veces vienen siendo también empresas extranjeras, pues quieren aprovecharse de que existan cláusulas arbitrales porque pues no confían en los juzgados mexicanos, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es que en muchos casos, desafortunadamente, pues por la saturación, carga de trabajo y pues ciertos obstáculos que tienen los jueces mexicanos, que hacen una loable labor, pero pues muchas veces los recursos que tienen son insuficientes para pues poder resolver de manera efectiva pues una controversia compleja, como viene siendo un caso de construcción, que pues como ustedes saben involucra pues miles de páginas en un expediente, periciales muy complicadas, testigos, etcétera. Entonces sí creo que hay una marcada preferencia para el arbitraje. Generalmente, por lo menos en lo que he visto nosotros, generalmente la sede se busca que sea México, o sea, más bien se toma como un añadido, pero pues también como sedes alternas, a veces nos ha tocado ver temas con sede en Nueva York, ¿no? Es un poquito lo que yo diría usual en México, pero creo que
la decisión de la empresa queda en contratar cláusula arbitral, y todavía creo que tampoco está la reflexión todavía más profunda, ¿no?, de las implicaciones que pudiera tener la sede, y sobre todo contratando con pues una empresa estatal, ¿no?, que pues ahí se vuelve a dar el juego de que pudiera haber pues cierta influencia, predilección, ¿no?, por parte de los tribunales mexicanos de la sede, que les tocará pues generalmente ver un tema de nulidad o muy posiblemente también de ejecución. No hay todavía ese análisis de que pudiera en ciertos casos ser conveniente que la sede sea fuera, ¿no? En lo personal, en los cláusulas arbitrales de CFE y Pemex, ellos ya traen inserta la sede en México, y pues es un tema que no se puede cambiar, ¿no? O sea, no habría, en mi consideración, margen, según lo que nos han dicho pues nuestros clientes, no hay margen de negociación, ¿no? Entonces no vería que la sede es México. Entonces creo que serían mis comentarios a la pregunta de Borja. Pues Borja, por generoso, ¿quieres añadir algo más? Que has pedido tu minuto de oro. Nada más que decir, muchísimas gracias a Santiago, en general, a ti, Ignacio, a Begoña, a Claudia y a Rosario, y de nuevo mil gracias al estudio Mario Castillo Freire y a Jorge Luis Collantes por darnos a todos la oportunidad de participar en este seminario. Yo creo que ha sido muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que habéis intervenido. Ahora me toca a mí hacer un poco de publicidad antes de terminar, ya que cabe recordar que la comunidad arbitral de habla hispana tiene la oportunidad de participar en el Máster Executive de Práctica Arbitral del Instituto de Litigación Internacional. Es un programa de alta calidad, es un programa con una horizontal en el ámbito tanto sectorial como jurídico. El programa está en www.master-arbitrajeinternacional.com, y a todos los que quieran les animamos a participar. Hay becas. Y nada más, a todos muchísimas gracias, y mañana tenemos otra sesión, y que nada, que vaya todo bien y cuidaros mucho. Muchísimas gracias, estimados doctores. Los esperamos mañana para el segundo día del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Gracias a todos y muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.